Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Por favor, abra su Biblia por favor conmigo en el libro de Colosenses, el capítulo 1. Libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 9. Quiero recordarles que en la aplicación de Café usted puede tener las notas de este servicio. Ahora, ahí puede tomar notas, pero si usted no es de los que escribe rápido en el teléfono para tomar notas, puede tomar notas donde sea. Lo importante es que las notas están ahí y que usted las revise, porque posiblemente mañana en su trabajo alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Tengo este problema, tengo esta situación, y posiblemente alguna de las cosas que hablemos hoy puede ser de bendición para alguien, y en vez de estarse teniendo que recordar, puede volver a la aplicación donde usted puede venir y decir, ¿sabes qué? Esto fue lo que se habló en mi iglesia y me bendijo a mí y quiero bendecirte con esta palabra, ¿sí? Porque todas las notas más importantes están ahí en la aplicación y usted puede hacer uso de eso para que también la discuta en su casa, con sus familiares o en su estudio personal. Esa es la razón por la que hacemos esto de las notas. Para mí, yo estoy emocionadísimo con este asunto de que tenemos ya las notas, para que usted tenga nuestras notas y no tenga que ir a otro lugar, sino que las tiene desde su teléfono, ¿okay? En la misma aplicación que se habló hace un momento atrás, en la Iglesia Café App, ahí hay una parte que dice puntos del mensaje, y usted busca el mensaje de hoy, que es caminando la voluntad de Dios, y ahí están todas las notas del servicio, ¿ok? Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice así: así que desde que supimos que ustedes de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén siempre llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Padre, te damos gracias en este día. Tú eres digno, Señor. Tú eres el Dios que fortaleces, consuelas, afirma, guías, diriges. Dirígenos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Yo trabajé en American Airlines por 19 años y medio, y cuando Dios me llamó a renunciar a mi trabajo y dedicarme completamente al ministerio, yo le puedo decir que ha sido una de las decisiones más difíciles que yo he tomado en toda mi vida. Yo todavía recuerdo el día que yo fui y renuncié, después de 19 años y medio, plan médico, plan de retiro y todo lo demás, 401k y todo eso. Cuando Dios me hace el llamado fuerte, es una historia más larga que la que le puedo contar hoy, y entendimos que era la voluntad y el propósito de Dios. Yo llegué de Colombia, de un viaje, me bajé del avión, llevé a mi esposa a la casa, regresé al aeropuerto. Ese mismo día bajé a la oficina de administración y puse mi carta de renuncia, o más bien no puse mi carta, sino simplemente fui y renuncié. Y recuerdo haber llegado nuevamente al carro, luego de haber renunciado, y llorar desconsoladamente de desesperación, preguntándole a Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? No fue una decisión fácil, fue una decisión difícil, porque el hacer la voluntad de Dios no es fácil. El cumplir con la voluntad de Dios y hacer lo que Dios te pide que hagas nunca es fácil. Y nosotros estamos de una manera u otra, sí, okay, estamos de una manera u otra, estamos contaminados con llegar a pensar de que el evangelio se trata de algo fácil, o sea, de que lo que Dios nos llama a hacer se trata de algo fácil. Y yo llegué al carro, lloré desconsoladamente, sinceramente se lo digo, lloré desconsoladamente, le pedí a Dios, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y comencé a llorar,
hasta que llegué a mi casa y abracé a mi esposa y le dije, renuncié. Y ella me abrazó y me dijo, papi, eso fue lo que Dios te mandó a hacer, así que tranquilo, estamos bien y vamos a estar bien. Sin embargo, hoy me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo no lo hubiese hecho? ¿Qué hubiera sucedido? No estoy hablando de la parte de Dios me hubiese condenado o Dios me hubiese castigado. Estoy hablando más desde la parte de cuánto me hubiese limitado de poder ver a Dios de la manera en que lo estoy viendo hoy si yo no hubiese seguido la voluntad de Dios. Y eso me lleva a preguntarme de cuántas cosas nosotros nos limitamos en nuestra vida simplemente por no querer obedecer la voluntad de Dios, por querer hacer y cumplir nuestra propia voluntad. Y por eso es que yo creo que es importante esto que estoy hablando hoy, porque muchas personas hoy están tomando sus propias decisiones, haciendo su propia voluntad sin tan siquiera consultar a Dios, sin tan siquiera buscar a Dios. O sea, algunos sabiendo que van en contra de la voluntad de Dios, como quiera insisten en ella, para luego venir y pagar consecuencias devastadoras. El resultado de una vida que vive haciendo su propia voluntad es desilusión y angustia. Y se lo repito, el resultado de una persona que vive haciendo su propia voluntad sin consultar a Dios, sin hacer la voluntad de Dios, el resultado de esa vida es desilusión y angustia. Ahora, Proverbio lo dice peor. Proverbio lo dice de una manera todavía más fuerte y más difícil de absorber, porque Proverbios 14:12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Le repito, Proverbios 14:12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Ahora, yo quiero que por favor nos fijemos en este versículo, porque este versículo es clave para lo que queremos enseñar hoy. Él no está diciendo que delante de cada persona hay muchos caminos. Muchas personas entienden que la voluntad de Dios es que Dios te pone. Usted ha visto estas personas que toman una bolita y tienen vasos y pasan la bolita de un vaso a otro y todo lo demás, y quieren que tú adivines en qué vaso está la bolita. Y si adivinan en qué vaso está la bolita, entonces te ganas dinero, y si no, pues pierdes tu dinero. Y muchas personas tienen un concepto de que Dios es así de cruel con nosotros, de que Dios te pone 7 caminos y dentro de esos 7 caminos Él te dice: a ver, escoge. Y mejor que escojas el que yo estoy pensando, porque si escoges el que yo no estoy pensando, entonces te va a ir mal. Cuando es todo lo contrario. Mire el contexto de lo que dice. Ponlo de nuevo, por favor. Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino, uno solo. Que ese camino, ese único camino, parece correcto, pero ese único camino te llevará y te terminará en un proceso de muerte, de desilusión y de angustia. Entonces, ¿qué usted está diciendo, pastor? Para poderlo entender, tenemos que ver que Proverbios le está hablando. Todo este libro de Proverbios 14, o este capítulo, habla acerca de las personas prudentes y personas necias. Está haciendo una diferencia entre el prudente y el necio. Entonces, el versículo 8 dice así, mire: los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. En otras palabras, todo este capítulo, cuando tú lo lees, hace una diferencia, una comparación entre lo que es una persona prudente y una persona necia. ¿Qué es una persona prudente, pastor? Una persona prudente es aquella persona que se deleita en seguir el camino y la voluntad de Dios. Una persona necia es la persona que se resiste a obedecer a la voluntad de Dios. Entonces, en el versículo 12 nos está diciendo de que a cada uno de nosotros nos llegará un momento determinado que tendremos un camino delante de nosotros, pero el venir y atravesar o transitar por medio de ese camino significa que nos llevará a la muerte. El diablo es un experto poniendo delante de nosotros un camino que nos lleva en contra de la voluntad de Dios. Y por esto es que, amados, esto es tan importante. La Biblia se dejó establecida para que usted y yo no dependiéramos de nuestro propio razonamiento.
La Biblia se dejó establecida como una guía para que nosotros pudiéramos decir: yo sé qué decisión tomar por cuanto la palabra me indica lo que yo tengo que hacer. Y no para nosotros depender de nuestro propio razonamiento. Delante de cada persona hay un camino, y ese camino los lleva a muerte. Y ellos piensan que es el camino correcto, pero te lleva a muerte. Usted lo puede ver con personas. O sea, mire, usted va a entender lo que estoy tratando de explicar ahora. ¿Usted ha conocido a alguna persona alguna vez que viene y dice: es que estoy enamorada de este muchacho, o estoy enamorada de esta muchacha? Pues no es muy aquello que digamos, ¿verdad? Pero estoy enamorada, estoy enamorada. No me trata bien todavía, pero yo sé que yo lo voy a hacer cambiar. Los que tenemos más de 40 años, ¿qué consejo le damos a esa persona? ¿Sí me entiende? Los que hemos vivido un poco más, que tenemos un poco más de experiencia, no tienes que ser muy sabio para decirle: ¿para qué rayos te metes en ese lío? Pero cuando una persona tiene 17, 18, 25 años, ya ellos saben exactamente cómo vivir, y ellos saben exactamente de qué trata toda la vida. O sea, ellos no tienen que escuchar a nadie. Pero ¿qué es lo primero que ellos dicen? No, es que él va a cambiar. Y la cuestión es de que yo, como le digo a las personas, yo sé que puede cambiar. La pregunta es ¿cuándo? Porque si para cambiar te va a dar 15 años de martirio, la verdad del caso no vale la pena. Pero así nosotros trabajamos con Dios. O sea, ¿cómo trabajamos con Dios? Es que yo quiero esto, y Dios dice: no. Pero es que yo lo quiero. Te dije que no. Pero es que yo lo quiero. Mira, Señor, es que yo lo quiero. Y uno insiste, y uno manipula, y uno hace, y uno deshace, y mienten, y hacen todo lo demás para tener lo que quieren. Y luego que lo tienen, dicen: es que Dios me bendijo. Cuando Dios jamás te bendijo. ¿Sabes qué pasó? Que delante de ti hay un camino que parece el correcto, y tú decides si transitas por él o no. Y como Dios no es de un dictador, cuando tú insistes, porque este es el asunto, es que yo quiero, es que yo amo a esa mujer, pero no es para ti, no puedes, no debes. Pero es que yo la amo, no. Y uno manipula, y uno pelea, y uno le ruega, y uno hace, y luego que la tiene: Dios me bendijo. No, Dios no te bendijo. Tú tomaste esa decisión. Y luego 10 años más tarde, 5 años más tarde: es que no la soporto, es que me quiero divorciar, es que me hizo. O lo que es peor: Dios, ayúdame a resolver de lo mismo que me estabas tratando de prevenir. Porque delante de cada uno de nosotros será puesto un camino que parece el correcto, pero al final el resultado es muerte. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos escogido en la vida, hemos hecho en la vida, hemos manipulado en la vida, que parece lo correcto, pero terminamos pagando las consecuencias? Porque como les dije, el diablo, escúcheme bien, el diablo es un experto para decirte: este es el camino, esta es la persona que tú necesitas, esto es lo que tú necesitas, este es el trabajo, este es el negocio, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para desviarte fuera de la voluntad de Dios. Cuando nos salimos fuera de la voluntad de Dios, el final no solamente eterno, sino también en el final natural, es muerte, es desilusión, es angustia, es miseria. Entonces, pastor, ¿cómo entonces yo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que me quiero enfocar? ¿Cómo usted y yo podemos comenzar a cumplir la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios? Vaya por favor a Proverbios capítulo 3. En Proverbios capítulo 3 nos habla de 5 puntos importantes, indispensables para cumplir la voluntad de Dios. Versículo 5:
al 8 dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. 5 puntos rápidos que yo creo que son importantísimos para el resto de nuestra vida, para cómo nosotros vivir esta vida que estamos viviendo. El punto número 1 que aprendemos en Proverbio es: confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confiar en Dios no es que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga, porque esa es la confianza que mucha gente tiene en Dios. Es que esto es lo que yo quiero, así que Señor, por favor, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer todo lo que tú me estás pidiendo que haga, para que entonces tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Si Dios hace todo lo que usted y yo queremos que Él haga, Él no es Dios. Pero si Dios hace su voluntad, a pesar de que yo quiero que Él haga aquello que yo quiero que Él haga, ¿sí me entendió esa parte, cierto? Significa que Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces, confiar en el Señor es que usted y yo nos sintamos seguros que lo que Él determine para nosotros es lo mejor para nosotros. Nuestra confianza en Dios muchas veces está limitada a nuestros deseos. Es que yo quiero esto. Y era como decía hace un momento, insistimos e insistimos, y yo tengo fe y confianza que Dios va a hacer aquello que yo quiero, aunque vaya en contra de su voluntad. Cuando Dios es alfa, omega, Él es principio, Él es fin, significa que Él conoce el fin desde el principio. Si Él conoce mi mañana desde ayer, ¿no sería conveniente confiar en Él? ¿Obedecerle a Él? Ahora, fíjense cómo dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Cuando la Biblia habla y envuelve el corazón, está hablando con toda tu vida. Lo que significa que si vas a confiar en Dios, no puedes confiar en Dios limitando tu confianza basado en tus circunstancias. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo voy a confiar en Dios, yo voy a confiar en Dios cuando las cosas me vayan bien, y voy a confiar en Dios cuando vea que las cosas no me van tan bien. Por ejemplo, Henker estaba hablando acerca de los diezmos y las ofrendas un momento atrás, y muchas personas se les hace fácil diezmar y ofrendar cuando todo les va bien. Algunos ni cuando le va bien lo hacen, pero bueno. Sin embargo, cuando yo confío en Dios con todo mi corazón, significa que yo voy a confiar en Él y voy a obedecerle a Él cuando las cosas me van bien y cuando las cosas me van mal. Yo no puedo venir y llegar al altar a casarme con mi esposa para venir y decir, porque ahora estamos enamorados y todo va bien, significa que ahora sí te amo y hago este pacto, y cuando las cosas comiencen a ir mal, venir y decir, ¿sabes qué? Tú no eras la mujer que yo esperaba, ahora nos divorciamos. Porque si confiaste en el Señor para llegar al altar, debes confiar en el Señor para que restaure tu matrimonio. Ahora, ¿por qué yo debo confiar en el Señor? Porque muchos de nosotros, basados en las situaciones difíciles que hemos atravesado, hemos cesado de confiar en el Señor. Tú puedes confiar en el Señor porque cuando tú miras a la cruz nos demuestra cuánto Él nos ama. Punto número 2. Nos dice también el versículo 5: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y el depender de nuestro propio entendimiento es lo que muchas veces nos ha llevado a tomar las decisiones que nos han llevado a la devastación. O sea, cuando yo comienzo a decir, es que yo sé, mire, escúcheme bien, usted no le puede enseñar algo a alguien cuando esa persona piensa que ya lo sabe.
Si usted tiene teenager, usted sabe lo que yo estoy diciéndole. Usted le trata de decir a un teenager, mira, es que esto, mami, yo sé. No, a usted no le choca eso. Claro, a ellos se les hace fácil saberlo todo porque saben que tienen a mami y a papi que los van a sacar del problema. Entonces ya cuando mami y papi vienen a sacarlos del problema, ya ellos no vienen con que ya yo lo sé. ¿Cómo es que vienen? Mamita, papi, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que me iba a pasar? Sí, ¿qué pasó? Lo que tú dijiste que me iba a pasar, me pasó. Y uno como que... Ahora, vamos a ser sinceros. Dios nos dio la habilidad de razonar. O sea, Dios nos dio la habilidad de yo soy un ser racional. O sea, yo sé que 2 más 2 es 4. O sea, yo puedo razonar. Pero el mejor razonamiento es cuando aquel va de acuerdo con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Nosotros no podemos razonar fuera de la palabra de Dios y fuera de la voluntad de Dios. Aunque si razonamos fuera de la palabra de Dios, estamos razonando fuera de la voluntad de Dios. Y hay muchas personas que cometen sus errores porque dependen de su propio razonamiento y de su propio entendimiento. Yo a los mentores les digo de cada rato, o sea, usted no aconseja conforme a tu razonamiento, tú aconsejas conforme a la palabra. Cuando si tú vienes conmigo y me traes una situación y va en contra de la palabra, yo no te voy a decir mi opinión, yo te voy a decir lo que dice la palabra. Y ya tú ahí tomas tu propia decisión. Porque si te digo lo que yo pienso, te vas a enojar conmigo o me vas a enaltecer porque estuve de acuerdo contigo, pero yo no escribí la Biblia. Punto número 3. Busquemos la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Versículo 6. El versículo 6 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y aquí, amados, para yo obedecer a la voluntad de Dios, aquí es donde yo tengo que depender de la oración y de la palabra. Al Dios, escúcheme bien esto, si no me escuchan nada más, por lo menos escuche esto. Al Dios que usted y yo servimos, al Dios que usted y yo le acabamos de cantar, a usted y yo que usted y yo oramos, Él escucha, Él nos atiende y Él habla. Él escucha, Él nos atiende y Él habla, porque Él sí está vivo. Y si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que creer en este concepto. Dios escucha, Dios atiende y Dios habla. Y fíjense lo que dice aquí: busquemos la voluntad de Dios y Él nos mostrará cuál camino tomar. Lo que significa que yo puedo venir a mi Padre y decirle: Padre, te necesito, mira la condición en la que estoy y necesito que me des dirección. Y Él sabe darte dirección. Por favor, entiendan. Ahora, ha habido ocasiones que yo les tengo que confesar, ha habido ocasiones que yo tengo una decisión que tomar. ¿Sí? Es A o B, y le oro a Dios y Dios no me contesta, o sea, no le escucho. A veces que no es que no me contesta, a veces que yo soy el que no le escucho. Y en ese momento, en cuando yo siento que Dios no me contesta o que yo no le escucho, 2 cosas yo puedo asumir. La primera cosa que puedo asumir es: ok, a Dios le es indiferente cuál de las 2 decisiones yo voy a tomar. Pero esa es peligrosa, porque puedo basarme en mi propio entendimiento, en mi propio razonamiento, para entonces venir y decir: esto es la voluntad de Dios. Pero por ejemplo, si Dios me está diciendo: ve a México o ve a El Salvador a predicar, y no sé a cuál de los 2 lugares ir, pues puedo ir a cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque los 2 le dan gloria a Dios. Pero cuando se trata de que una decisión me puede sacar fuera la voluntad de Dios y otra decisión me acerca a la voluntad de Dios, o aunque una de ellas no me saque fuera la voluntad de Dios, pero la segunda me lleva a hacer la voluntad de Dios, yo prefiero tomar la decisión que me lleva a cumplir la voluntad de Dios que aquella que me lleva a alejarme o simplemente no tiene nada que ver con eso. ¿Sí me entendió lo que quise decir? Amén. O sea, que cuando entonces tú sientas que
Dios no te contesta, pregúntate, ¿cuál de estas dos le va a dar más gloria a Dios? Escúchame, si tomas la que le da más gloria a Dios, jamás cometerás un error. Porque aunque esa no haya sido la voluntad de Dios, recuérdense que Dios no está moviendo los vasos a ver cuál de las dos es. No. O sea, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y vivimos para Él, Dios siempre encuentra la manera que todas las cosas sirvan para nuestro bien. Punto número 4. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. La palabra sabiduría aquí habla de experiencia. Y muchas personas toman decisiones basadas en experiencias pasadas, sean de ellos o sean de alguien más. Y la gente son expertos diciéndonos lo que nosotros tenemos que hacer para salir de la condición que queremos salir, cuando ellos mismos no han salido de su propia condición. ¿Usted me entiende usted ha hablado con personas que usted le dice, tengo un dolor aquí, yo tengo una pastilla para eso? Pues si tú no sabes de qué es el dolor, tantas cosas que hay aquí, aparte de grasa y por ahí intestinos, por ahí creo que hay el hígado, algo así. O sea, y tú me vas a recetar algo cuando, o sea, lo primero que tú tienes que preguntarle es, ¿y cuántos años tú estudiaste medicina? No, es que yo tenía un dolor por ahí también un día y me dieron esta pastilla y se me quitó. Y si me muero, ¿quién va a responder por mi familia? ¿Por qué? Porque somos expertos rebuscando en experiencias pasadas para tomar decisiones futuras. Y por eso es que muchas personas no han podido salir del hoyo en que están en su matrimonio, porque el matrimonio que tenían antes fue un matrimonio tan terrible que ahora en el nuevo matrimonio siguen arrastrando lo que traían antes. Por eso es que yo estoy pagando las consecuencias de que muchos de ustedes estuvieron con un pastor que vino y los lastimó, y ahora vienen y me siguen mirando a mí como miraban al pastor anterior. Eso no estaba aquí apuntado, pero me salía así como que tan natural. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de experiencias pasadas. Y el Señor nos está diciendo, para tú continuar en la voluntad de Dios, tú no puedes estar pensando en tu experiencia pasada. Ni aun aquella experiencia buena no puedes estar razonando en esa, porque todos los días son unas nuevas oportunidades en las que Dios nos muestra una nueva oportunidad de misericordia. Entonces lo que me sirvió ayer no necesariamente es para hoy. El maná que me alimentó ayer se pone viejo cuando cae la noche. Y ahora yo tengo que tener una nueva dependencia de Dios. Lo que nos lleva al punto número 5. En el punto número 5 nos dice el versículo 7 también. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Teme al Señor y aléjate del mal. Teme al Señor y aléjate del mal. Todo, escúcheme por favor, todo esto se resume de esta manera. Todo lo que usted y yo hagamos, la base de nuestras decisiones debe ser el temor a Dios. Déjeme explicarle algo por favor, aunque me coja un poquito más de tiempo. Déjeme explicarle algo acerca de esta palabra temor que aparece aquí. La palabra temor que aparece aquí no es como el temor que muchos tratan de interpretar, el temor a Dios. No, temor a Dios no es tenerle miedo. Temor a Dios, y yo le digo, entonces, ¿qué es? Explícame por favor. No, a Dios no se le tiene miedo. Dios tiene la oportunidad, la autoridad, quien único puede determinar entre mi vida y mi muerte si voy al cielo o si me condena al infierno. Es solamente Dios. Yo creo que a una persona aquí sí se le debe temer. ¿Sí me entiende? Al diablo es que no se le tiene que tener miedo. ¿Sí me entiende? O sea, a la gente no se le tiene que tener miedo, pero a Dios, yo no juego con Dios. Yo no juego con Dios. La palabra temor que aparece aquí se interpreta de esta manera. Es yaré, en hebreo es yaré, que significa terror o estar aterrorizados. Esa traducción no se usa en muchas áreas de la Biblia, en muchas porciones,
Pero cuando se utiliza aquí y usted lo rebusca, significa que usted y yo debiéramos estar aterrorizados con Dios de hacer el mal. Yo les he contado a ustedes muchas las historias con mi padre. O sea, cuando yo estaba en las drogas y yo estaba en el guero, para ustedes, para nosotros en el caserío, y yo estaba vendiendo drogas y venía la policía, o como decíamos en mi ambiente, se tiraban los agentes, yo no corría, porque como yo nunca andaba con droga encima, pues yo no corría. Pero mi papá tenía un Volvo color vino, o sea, color, ¿cómo se dice color vino? Rojo, burgundy. Y cuando me decían, por ahí viene el Volvo, yo salía corriendo. Y había un monte, y yo no soy de monte, pero yo corría monte adentro. Porque yo decía, donde me agarre el negro delante de quien sea, me va a caer encima. Entonces yo le tenía terror por las consecuencias que podía atravesar. Acá me nos está diciendo de que en todas nuestras decisiones nosotros tenemos que tener un área de terror, y es de que nuestras decisiones nos lleven al mal. ¿Por qué? Por el Señor. Sin embargo, no todo es malo. Ya terminamos esa parte. Versículo 8 nos dice cuál es el beneficio de todo esto. Versículo 8. Versículo 8 nos dice: entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. En otras palabras, cuando usted y yo obedecemos la voluntad de Dios, Dios sabe bendecirnos. Pero no nos confundamos. El obedecer la voluntad de Dios no significa que todo va a estar bien. Y aquí es donde mucha gente se resiste, porque un día hicieron la voluntad de Dios, y cuando vinieron hicieron la voluntad de Dios, se enfrentaron con situaciones difíciles en la vida. Porque la religión nos enseñó de que si usted y yo diezmamos, entonces usted y yo nunca vamos a tener otro problema financiero. Y la religión nos enseñó que si usted y yo servimos, usted y yo nunca nos vamos a enfermar. ¿Quién dijo eso? Es cierto que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Es cierto que por sus llagas hemos sido curados. Pero al hacer la voluntad de Dios no es la garantía que no tendremos problemas, sino que es la garantía que en medio de todos ellos Él va a estar con nosotros. En mi experiencia personal, el seguir y obedecer la voluntad de Dios muchas veces significa que lo que me espera son grandes batallas frente a mí, pruebas difíciles en donde tendré que depender de la fe para salir de ellas. Hacer la voluntad de Dios, escúcheme por favor, y yo quiero ser bien sincero. Hacer la voluntad de Dios no es que ahora usted va a estar viviendo en el país de Alicia, el país de las maravillas. No, al contrario. El vivir por fe significa que vas a atravesar por pruebas difíciles, pero que sabrás que Dios está contigo en medio de todas ellas. Mire, vaya por favor conmigo, porque yo voy a terminar ya casi en Éxodo capítulo 13. Diga conmigo, Dios, no, dígalo de verdad, Dios sabe exactamente a dónde me está llevando. A veces no nos gustan los métodos ni la forma en que lo hace, pero Dios sabe exactamente a dónde me está llevando. Éxodo 13. Cuando Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto, Dios no quería, escúcheme, aquí es donde está el concepto, Dios no quería que ellos volvieran a la esclavitud. Porque la mentalidad y la naturaleza del ser humano es ir en contra de la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. O sea, yo por mi naturaleza carnal y pecaminosa, generalmente preferiré ir en contra de la voluntad de Dios, aunque sé que el obedecer a Dios me conviene.
Éxodo capítulo 13, el versículo 17, dice así: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. En otras palabras, ¿qué está diciendo Dios? No los voy a llevar por el camino fácil, porque si los llevo por el camino fácil, en la primera batalla que ellos se encuentren, van a querer regresar nuevamente a la esclavitud. O sea, y yo me imagino a ellos caminando y a Moisés con ellos y preguntándose: pero ¿por qué Dios nos quiere llevar por este camino cuando este camino es más largo y es el camino más difícil, y yo ando con toda esta gente y Dios insiste en que yo vaya por este camino? ¿Alguna vez a alguno de ustedes le ha pasado que pareciera que Dios te está llevando por el proceso más difícil de tu vida en vez de cuando hay una solución a ese asunto? O sea, por ejemplo, no tienes con qué pagar la renta y Dios te está permitiendo pasar por la, ¿cómo se dice? Eviction. Eviction, ¿cómo se dice en español? Evicción, no se dice evicción. Desahucio. Desahucio. Bueno, eso, eviction. Que te pone la carta rosada esa del diablo en la puerta, es lo que quiero decir. Y tú sabes que Dios puede resolver esto. Que si tu tío se muere hoy, el millonario, o sea, todo esto se resuelve. ¿Sí me entiendes? O si alguien te presta, se resuelve. Dios lo puede resolver fácil. Pero Dios permite que tenga que ser expulsado. Y uno se pregunta: ¿cómo es que Dios está en este asunto? Yo me imagino a ellos viendo la misma cosa. O sea, ¿por qué Dios nos está llevando por aquí cuando hay maneras más fáciles de poder llegar allá? ¿Por qué no está dirigiendo en esta ruta? It just don't make sense. Es lógica que Dios me esté llevando por aquí. Pero mira el versículo 21 y 22 para que usted pueda ver. Dice el versículo 21 y 22: luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor, perdón, 21 y 22 del 13. Dice así: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar, pero el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. En otras palabras, a pesar de que Dios lo estaba llevando por el camino más difícil, ellos podían ver que Dios estaba delante de ellos en todo tiempo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender esto. El hecho de que estés yendo por el camino difícil no significa que Dios te ha dejado, ni significa que Dios te ha abandonado. La presencia de Dios siempre está con nosotros, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y ahí es donde tiene que estar nuestra fe. Si yo estoy haciendo su voluntad, escúcheme, si yo estoy haciendo su voluntad y en medio de la voluntad yo estoy pasando por un momento doloroso, yo puedo garantizar, pero porque estoy en tu voluntad, haciendo tu voluntad, yo sé que tú estás conmigo. Vamos a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 dice: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den vuelta y acampen cerca de ese nombre que dice ahí, Pihahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón de faraón y él saldrá a perseguirlos.
Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército después. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se. Dios nos revela su voluntad, pero nunca nos revela el proceso. Dios nos dice a dónde quiere que lleguemos, pero no nos dice lo que vamos a atravesar para poder llegar ahí. Y ahí es donde mucha gente, como decimos en buen español latinoamericano, se rajan. Como decimos en buen español puertorriqueño, se jajan. ¿Por qué Dios no nos revela el proceso? Porque si nos revela el proceso nos arrepentimos. Si nos revela el proceso nos quitamos. Vamos a ser sinceros, ¿no? Puedo ser un poco sincero aquí, si ustedes no me van a juzgar. Si Dios me hubiese dicho a mí, Richard, quiero que dejes American Airlines. Sí, Señor, claro que no. Un momentito, Richard. Quiero que sepas que vas a pasar unos problemas económicos impresionantes. Quiero que sepas que no vas a tener plan médico y que te vas a tener que ir a atender y hospitalizar en Colombia, donde no tienes familia, y tu iglesia acá va a estar orando por ti, pero no va a poder estar allí. ¿Sabes qué, Richard? Quiero que sepas que te van a poner la carta rosada esa del diablo en 3 ocasiones en tu puerta, que te tendrás que presentar frente a un juez de bancarrota para decirle que tú eres pastor, pero estás yéndote a bancarrota. ¿Sabes qué, Richard? A tu esposa un día le va a dar un dolor de muela, la vas a llevar a México a que se la quiten, pero la anestesia no le va a hacer efecto, y como necesita una operación y no tienes el dinero, se la van a tener que sacar así. Richard, te van a cortar la luz en todo esto, pero quiero que renuncies a América. ¿Usted cree que yo hubiese dicho, pero al final todo va a estar bien? ¿Usted cree que iba a decir, sí, me apunto? Yo hubiese hecho yo como que para el ministerio no tengo llamado. Porque si nos revela el proceso, el dolor del proceso, para llegar a donde Él quiere que lleguemos, nos vamos a rajar. Y muchos de nosotros podemos estar sentados en la misma banca, pero ya rajados de cumplir el propósito de Dios. Ya no nos interesa el ministerio, ya no nos interesa el llamado, ya no nos interesa luchar por mi matrimonio, ya no me interesa luchar por mi hogar, ya no me interesa luchar por nada, porque no me da la gana de hacer tu voluntad, porque tú no estás poniendo una alfombra roja para yo caminar por ella, porque yo me lo merezco. Esa es nuestra actitud, esa es nuestra mentalidad. Yo me merezco no sufrir, yo me merezco no pasar por necesidad. Es cierto que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Es cierto que lo azotaron. Es cierto que lo clavaron en la cruz. Es cierto que lo coronaron con espinas. Pero yo no me lo merezco. Y así estaba el pueblo de Israel. Dios le dijo, ve por aquí, pero no le dio todo el plan. Por eso es que cuando en el versículo 10 ahí del capítulo 14 dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho eso? ¿Por qué nos has hecho eso? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Palabras, porque estoy sufriendo, porque me está doliendo lo que estoy atravesando. No se supone que sea así. No se supone que me duela hacer tu voluntad. Y cuando Él nos muestra la cruz y nos dice, a Cristo le dolió, a mí me dolió por ti, nosotros entonces decimos, ¿y qué me importa a mí? Pero yo no quiero sufrir.
qué nos han hecho sufrir y cesamos de cumplir la voluntad de Dios? ¿Estás sufriendo? ¿No sabes que Cristo con cada azote lo resistió por ti y por mí? ¿Sabes que Él cargó el precio de la cruz por ti y por mí? Él cumplió la voluntad del Padre por amor a nosotros. Y es tiempo de que como iglesia nosotros cumplamos la voluntad del Padre por amor a Él. Escúcheme, usted conoce el desenlace de la historia. Pero mire lo que Moisés dijo al versículo 13 y 14. Esto es la parte que nos gusta, esta es la parte que nos va a gustar. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense quietos. Te lo pongo así ya para terminar. Aquí está el mar. Está el mar rojo. Ellos están aquí en la orilla. Los egipcios vienen por la parte de atrás. Y ellos están diciendo: Moisés, ahí vienen los egipcios. ¿Dónde está Dios? Porque estos vienen a matarnos. Estos vienen a llevarnos. Ellos quieren regresar a la esclavitud voluntaria en vez de pelear por su libertad. Y le dicen a Moisés: ¿por qué Dios nos trajo hasta aquí? Usted sabe una de las razones por las que yo creo que Dios los hizo cruzar por el mar rojo. Mire lo que pasó. Dios abre el mar rojo, ellos cruzan, Dios ahoga a los egipcios. ¿Sabe para qué? Para que ellos jamás tuvieran a dónde regresar. Porque nosotros siempre querremos regresar al lugar de donde Dios nos ha libertado. Y no estoy hablando de la droga, no estoy hablando del alcohol, no estoy hablando del adulterio. Volvemos a las mismas actitudes, a los mismos malos pensamientos, a los mismos comportamientos. Y regresamos nuevamente al lugar de donde Dios nos ha rescatado. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos decirle a la gente que nos rodea: no tengas miedo. No tengas miedo. Es más, para mí no hay una mejor manera de vivir de un padre o de un esposo o de una esposa, una madre, que en medio de la crisis y en medio del dolor le puedan decir a sus hijos de esta manera: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo es que Dios nos rescata. Es Dios quien va a pelear por nosotros. Pero ¿puede usted decir lo mismo cuando estamos fuera de la voluntad de Dios? Por eso es que yo les sugiero hoy, yo les pido: sométase a la voluntad de Dios. Hay veces que Dios nos tiene que dejar llegar a los momentos más difíciles de nuestra vida. Nos lleva a tocar fondo para que simplemente tengamos que confiar y depender solamente y únicamente en Él. Obedezca la voluntad de Dios y no tenga miedo. Quédese quieto. Observe cómo es que Dios te rescata. No tenga miedo. Quédate quieto y ve cómo Dios te rescata. Mi esposa es una general. A veces me molesta decirlo y halagarla mucho, porque a veces se lo cree, se cree todo lo que yo digo. Pero ella es una general. Porque en los momentos en que yo flaqueo en mi fe, yo siempre le digo a la gente abiertamente, sinceramente: yo predico fe, ella la vive. O sea, yo la predico, pero ella la vive, ella la practica. Y ella es la que me tiene que recordar a mí: papi, no, tranquilo, no tengas miedo, vamos a creerle a Dios. Pero para eso tenemos que estar andando en la voluntad de Dios. Ponte de pie, por favor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en este lugar. Ministra, Señor, ministra cada corazón, cada vida. Yo quiero que tú en este día tomes una decisión hoy ahí. Si tú has tomado un camino que te ha llevado a la desilusión,
Si tú has tomado un camino que te ha llevado a la muerte, si has tomado un camino que te ha separado de la voluntad de Dios. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.